Hola a todos, a continuación voy a explicar cómo se realiza el trabajo número 12 de octavo básico, en el cual van a tener que construir un árbol genealógico. Esto sigue correspondiendo a la unidad número 2 y para ello van a ocupar las clases 13 a la 16. El objetivo, como ya lo mencioné, es la confección de un árbol genealógico para evidenciar elementos de mestizaje, transculturación y sincretismo cultural en la historia familiar propia. Ahora, importantes elementos que ustedes deben recordar. En el cuaderno deben, como en todas las guías, copiar el objetivo, el indicador, la habilidad y el número de la clase. Una vez que tengan terminado este trabajo, que puede ser en formato digital o puede ser en formato físico, deben enviarme las evidencias, puede ser fotos o puede ser el mismo trabajo en digital, al mail que aparece acá o a través del WhatsApp que aparece aquí. Pueden ayudarse de algunas páginas del libro también para realizar este trabajo, sobre todo respecto a lo que es el sincretismo, la transculturación y respecto a lo que es el mestizaje. ¿De dónde se pueden ayudar? De las páginas que aparecen acá, del 80 al 85. Ahora, aquí les voy a dejar este video explicativo. ¿Qué es un árbol genealógico? Un árbol genealógico es una representación visual de los miembros de la familia de la manera que estos se relacionen históricamente entre sí. En un árbol genealógico hay diferentes niveles de altura y ramificación, así como algo parecido a que todas las familias cuelguen, o todos los niveles de la familia cuelguen de diferentes ramas, partiendo de una base que sería como el tronco, que ya serían ustedes, a instancias superiores sus padres, luego sus abuelos, luego sus bisabuelos. Esos son distintos niveles. En términos más científicos, esta es una herramienta al servicio de la genealogía. La genealogía es una rama de la historia que se enfoca específicamente en el estudio de las relaciones ascendentes y descendentes de una persona en el contexto de su grupo familiar. Respecto a esto de los árboles genealógicos, por lo general los árboles genealógicos pueden abarcar 3, 4 y 5 niveles. Máximo 15, 20, 25 miembros de una familia. Ahora, existen árboles genealógicos que se han construido, por ejemplo, en algunas universidades, como el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, que agrupa alrededor de 13 millones de personas. O sea, existen árboles genealógicos muy grandes y árboles genealógicos más pequeños. Ahora, ¿qué es necesario tener presente a la hora, de manera general, a la hora de confeccionar un árbol genealógico? Primero, es necesario mantener la claridad y el orden. O sea, que cada uno de los niveles esté en un mismo grupo. Después lo vamos a ver físicamente para que les quede más claro. El espacio en blanco es tu amigo, o sea, no necesariamente tienen que rellenar el árbol genealógico con datos, sino que en definitiva deben dejar espacios en blanco para que se entienda bien los niveles, se entiendan bien las personas y si se establecen también las relaciones. Optar por tipos de letra clara y fáciles de leer. De hecho, es necesario que el árbol se lea de una manera clara, porque o si no, no se va a entender cuáles son las relaciones que se dan en este árbol genealógico. Utilizar elementos mínimos necesarios, o sea, los diagramas, los cuadrados, las flechas, una estructura clara. Elige colores armónicos pero suficientemente contrastantes, o sea, si hacemos una cartulina negra y escribimos encima con negro, no va a haber un contraste. La idea es hacer un contraste entre lo que está detrás de fondo con lo que es el árbol, con las viñetas o cuadraditos donde van los nombres de las personas, las características, cosa que todo se dé de manera armónica con respecto a los colores. Ahora, vamos a caracterizar la actividad, la temporalidad y las semanas que van a trabajar esto. Así que vamos adelante. Vamos a ver cómo se va a realizar esta actividad. Primero que todo, para realizar esta actividad de la construcción de un árbol genealógico hay una temporalidad, o sea, un tiempo determinado para la ejecución de este trabajo.
Se pretende que este trabajo sea realizado durante 2 semanas. En la primera de la semana ustedes van a investigar y en la segunda van a confeccionar el árbol genealógico. Vamos a ver qué es necesario investigar durante la primera semana. En la primera semana entonces se va a realizar una investigación y una recopilación de información. En este tipo de investigación es importante permanecer atento y registrar la mayor cantidad de datos posibles que nos permitan construir este árbol. Ahora, puede ser que algunas personas que las que ustedes entrevisten, ojalá de manera telefónica, le den mucha más información de la necesaria. Traten de llevar un registro de las cosas importantes de la familia, y también traten de no apurar mucho los relatos, porque de repente estos relatos van a ser generados por personas mayores, por no sé, por abuelos principalmente, y los abuelos van a contarles bastantes cosas, les van a narrar hartas cosas, por lo tanto escúchenlos y tomen atención de las cosas importantes y lleven registro sobre todo de las personas que vivieron antes, no sé, pues de sus tatarabuelos, de sus bisabuelos, de sus tíos. Vayan tomando apuntes de las cosas más importantes de ellos. Ahora, ¿qué es lo que deben investigar específicamente? Primero, el árbol genealógico debe tener datos imprescindibles de estar presentes en la estructura del árbol. Dentro de ellos está el nombre completo, ojalá completo, si pueden encontrarlo. Ahora, si encuentran nombre y apellido, o un nombre y un apellido, pueden colocarlo también, pero ojalá que sea el nombre completo y, de ser posible, una fotografía de las personas de la familia. Si no tienen la fotografía, no la coloquen, pero sí o sí se necesita el nombre. Fecha de nacimiento, y en el caso que ya no estén vivos, fecha de defunción. Ahora, cuando no conozcan o con las personas que entrevisten no tengan una fecha exacta, averigüen una fecha aproximada, por ejemplo el año o el mes en el de nacimiento, o también en el caso de defunción. El oficio, ocupación o a qué se dedicaban las personas investigadas, si es que fuese posible. Por ejemplo, si ustedes investigan los trabajos de sus tíos, los trabajos, no sé, pues, de sus abuelos, los trabajos de sus bisabuelos, vayan colocándolo para tener una caracterización también de los oficios, ocupaciones o a qué se dedicaban principalmente estas personas de la familia. Estos 3 datos son imprescindibles: nombre, las fechas y algunos oficios. Otros datos generales que también van a tener que investigar van a ser las tradiciones familiares que se mantienen hasta la actualidad. Por ejemplo, qué tipo de comidas familiares se realizan cotidianamente, qué tipo de festividades familiares se realizan cotidianamente, cuáles son las costumbres, por ejemplo, en la alimentación que están teniendo que ha tenido la familia a lo largo de las generaciones. Como visión religiosa se refiere específicamente a qué religión han desarrollado. Algunos son, por ejemplo, toda la familia ha sido católica, otros han sido toda la familia evangélica, otros han tenido otro tipo de religión, otros han tenido otro tipo de cosmovisión o ideas religiosas. Oficios comunes: van a darse cuenta de cuando hagan la investigación van a ver, por ejemplo, algunos familiares que tengan el mismo oficio o que se hayan dedicado a las mismas cosas. Por ejemplo, algún familiar, no sé, fue zapatero, después porque el papá fue zapatero y porque el abuelo fue zapatero. Ejemplo de eso. Esos son los oficios familiares. También pueden averiguar algunas características familiares significativas, algo que sea trascendente en la familia y que se haya desarrollado por generaciones. Y también pueden investigar el origen de sus apellidos. O sea, hay diferentes páginas de internet donde ustedes, por ejemplo, en buscadores de Google, ustedes colocan su apellido y colocan origen de tal apellido y van a describir de dónde viene ese apellido. Por ejemplo, en el caso de los apellidos que provienen de España, o en el caso de los apellidos que provienen de otras regiones, o en el caso de los apellidos más autóctonos. Ustedes van a tener que investigar también entonces de dónde provienen su apellido, ojalá paterno y materno. ¿Qué generaciones deben investigar? Para confeccionar el árbol genealógico, ustedes van a tener que investigar diferentes niveles familiares o generaciones familiares. Primero van a tener que partir por la generación familiar actual, o sea, ustedes,
sus hermanos y sus primos. Esa es una generación, ya que generación está relacionada con una determinada temporalidad o un determinado tiempo en el que vive un determinado grupo. En este caso, ustedes, sus hermanos y sus primos van a tener edades similares, por eso que ustedes estarían dentro de la misma generación. Generación familiar de los padres, o sea, ustedes van a tener que averiguar la generación de sus papás y sus tíos, especialmente porque eso es otra generación. Una generación más arriba sería entonces la generación de los abuelos, y una generación más arriba aún sería la generación de los bisabuelos. La idea es que puedan investigar estas 4 generaciones y ojalá obtener información de cada una de ellas, aunque a algunos les va a ser dificultoso, sobre todo con respecto a los bisabuelos, pero si fuese posible también investiguenla. Por lo menos tienen que tener alguna información o alguna investigación respecto a estos 4 niveles de generaciones familiares. Una vez teniendo la investigación de la semana 1, ya teniendo los datos recopilados, ya habiendo tomado los apuntes correspondientes y habiendo analizado cada una de las generaciones que se solicitan, ustedes van a tener que, con toda esa información, en la semana número 2, confeccionar el árbol genealógico. Ahora, para la confección del árbol genealógico, ustedes lo pueden hacer de manera física o de manera digital. Vamos a ver primero aspectos generales y después nos vamos a ir específicamente a cómo se hace físicamente o cómo se hace digitalmente. Aspectos generales que debe tener la confección del árbol genealógico es, primero que todo, el orden. Las generaciones más antiguas se colocan en la parte superior y las más jóvenes se van colocando a la base. De hecho, ustedes serían la base de este árbol genealógico. La idea es colocar diferentes niveles 3 y 4, y las personas las personas de donde debería partir esto, las ramificaciones serían ustedes, específicamente. Ustedes, desde ahí parte la ramificación, algo parecido a lo que está acá. Ustedes, por ejemplo, estarían acá y luego vendrían ustedes, el nombre de los hermanos, por ejemplo el nombre de los padres, el nombre de los tíos que van acá, luego el nombre de los abuelos y el nombre de los bisabuelos. O sea, partiendo desde la base se va generando un árbol de ramificaciones. Ese sería el orden. Luego debe tener un título sobresaliente. El título puede ser algo simple como mi familia o mi árbol genealógico, o puede ser más inspirado, por ejemplo, en mi máquina del tiempo, en busca de mis raíces, o algún otro tipo de título que ustedes le den. Pero necesariamente debe tener un orden y necesariamente debe tener un título. Ahora, ¿cómo lo van a hacer cuando lo hagan o pretendan hacer el árbol genealógico en formato físico? Primero, para eso necesitan ciertos materiales como cartulinas. Si no tienen cartulinas, hojas de blog unidas, o si no tienen hojas de blog, podrían ser hojas de carta u oficio pegadas. Cualquiera de estas bases nos van a servir para encima dibujar o describir o construir el árbol genealógico. Obviamente también van a tener que necesitar lápices de colores, lápices de cripto, plumones o algún otro medio para poder escribir encima. Y si es posible, tener las imágenes o fotografías de algunas personas de la familia. Una vez que ya tengan los materiales para realizarlo en formato físico, deben tener una estructura. El árbol genealógico se podría estructurar, como ya lo presenté recién, de esta manera. La idea es que el árbol genealógico o tengan harto espacio para realizarlo, porque si bien ustedes parten de una base que serían ustedes, van a tener que ramificarlo hasta tal punto de llegar a los bisabuelos. A medida que yo voy avanzando en la ramificación del árbol genealógico, voy teniendo a más integrantes. Y esto va generando como consecuencia que es como una pirámide invertida, o también por las ramas, como lo que sería un árbol, partiendo desde un tronco hasta las ramas que serían en la parte de arriba. Recuerden, esto de acá, o estas personas que se colocan en este nivel o en este nivel de generación, son las más antiguas, después menos antiguas, hasta la actualidad. ¿Ya? Eso es la estructura del formato físico. Entonces, en formato físico deben tener materiales y una estructura determinada, además de el orden y el título. En formato digital,
Para realizar el árbol de manera digital, ustedes pueden recurrir a diferentes páginas. Existen unas páginas que son gratis en internet y que pueden generar el árbol con una estructura digital. Aquí está Canva, que les dejo el link, que también nos da planillas gratis para poder hacer el árbol genealógico. Está Lucidchart, que también es un programa para generar árboles genealógicos de manera online. Y está Family Search, que también es otra herramienta que nos permite generar árboles online, y además aparece información de otros árboles genealógicos desarrollados. Por lo tanto, puede ser que encuentren algún familiar que puede haber hecho esto antes, o cómo se relaciona su apellido con otras familias. Estas son tres de los elementos digitales o de herramientas digitales para realizar el árbol genealógico. También aquellos que quieran realizarlo en este programa que estamos acá, que es Word, aquí les dejo unos tutoriales respecto a cómo se realiza en Word. Estos dos tutoriales son de YouTube, para que ustedes puedan visualizar cómo se puede realizar un árbol genealógico en Word. Y aquellos que quieran realizarlo en PowerPoint, les dejo otro tutorial acá abajo. Por lo tanto, para hacerlo en formato digital, existen formatos digitales online, que los dejo acá, o offline, que por ejemplo son herramientas de Office, que se los dejo acá, tutoriales y páginas web. Por último, y súper importante, para finalizar este trabajo deben responder la siguiente pregunta. Una vez que ya tengan listo el árbol genealógico en formato digital o en formato físico, en alguna parte del árbol genealógico o en una hoja aparte, ustedes van a tener que responder la siguiente pregunta: ¿qué elementos de mestizaje, transculturación o sincretismo cultural están presentes en tu familia? ¿Cómo van a poder responder esta pregunta? Para ello van a tener que describir y explicar, mínimo 3, algunos antecedentes que ustedes investigaron en otros antecedentes investigados, en el punto 1.1.2, visto aquí arriba. Estos antecedentes de acá. O sea, ustedes van a tener que responder esta pregunta en base a esos antecedentes. Por ejemplo, de estas 5 elementos que aparecen acá, ustedes tienen que describir y explicar mínimo 3. Por ejemplo, si ustedes quieren explicar algunas tradiciones familiares, algunas costumbres culinarias, algunas cosmovisiones religiosas de la familia, algunos oficios comunes a la familia o características familiares significativas, o el origen de sus apellidos. Entonces, a través de estos elementos, ustedes van a tener que responder esa pregunta, que sería la pregunta final. Entonces, a grandes rasgos, ustedes van a tener que, primera semana, investigar, segunda semana, confeccionar y construir, y en esa misma semana, ya que lo tengan listo, responder esta pregunta. Son 3 elementos. Una vez que tengan estos 3 elementos listos, recuerden que deben mandarme las fotografías o el formato, si lo hacen en formato digital, el documento al mail que aparece acá o a través del WhatsApp. Cualquier duda que tengan me la hacen por el WhatsApp. Esto también lo vamos a ver en la clase que tengamos la semana en que salga este trabajo. Así que las dudas también las pueden ir anotando y me las pueden hacer en la clase. Bueno, eso es todo lo que tengo que explicar de este trabajo, así que cualquier duda me la hacen por el WhatsApp y nos vemos. Que estén súper bien. Chao, chao.